Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este webinar, Perspectivas de la remuneración laboral en el actual panorama de cambios. Vamos a asignar de 2 a 5 minutos para que más asistentes se puedan conectar. Agradecemos su permanencia en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades, contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. La Fundación Universitaria Cervantes San Agustín Unicervantes es una institución de educación superior católica privada que nació a través de la resolución 3600 del 2 de junio del año 2009, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. En nuestros 13 años de historia hemos logrado consolidar 12 programas académicos entre pregrados y posgrados. Cada vez que una institución empieza a crecer, empieza a robustecerse, a crecer, a fortalecerse, pues empieza a necesitar más personal académico, administrativo, necesita manejar más información y pues uno de los desafíos había sido poder mejorar los sistemas de nómina, los sistemas contables, financieros y todos los sistemas de proyección de la institución. Los problemas que solucionamos con la implementación de Novasoft, básicamente en nuestra área de logística, fue la implementación de el control de proveedores, control de inventarios, los puntos de venta y las órdenes de compra. Con Novasoft lo que hicimos fue sistematizar toda la información, poderla tener a la mano. Asimismo, con el portal de empleados, darle respuesta a las solicitudes de nuestros colaboradores en cuanto a certificados laborales, voucher de nómina, poder tener ahí también la información de hoja de vida. Esos fueron los principales avances que tuvimos. Bueno, desde el área contable se solucionaron varios puntos. En este momento estamos llevando la información todo sobre el sistema. Con el anterior software no teníamos como esa posibilidad de llevar como todos esos procesos, unificaron procesos desde todas las áreas de logística, de contabilidad y de nómina. Desde que implementamos el sistema, la nómina ha venido minimizando muchísimo los errores de pagos. Nosotros tenemos una nómina que no es tan común por los pagos de los docentes hora cátedra y el sistema Novasoft nos ayudó muchísimo a ser más exactos en el momento en que pagábamos, los valores que cancelábamos, eso nos ayudó mucho el sistema. Novasoft nos ha ayudado en la implementación de nuestros procesos a que sean mucho más eficaces, a optimizarlos y a llevar una mejor trazabilidad en cada uno de ellos. Novasoft fue una solución que nos dio varias alternativas. Entre ellas, pues, los diferentes módulos atendían a las necesidades que nosotros teníamos como institución de educación superior. Además, porque es un sistema que nos permitió proyectarnos como una institución en crecimiento, pero que también nos podrá acompañar seguramente cuando seamos una de las instituciones de educación superior más grandes del país.
sí la recomendaría porque Novasov es un sistema flexible que se ajusta a las necesidades de las empresas, porque se interesan por conocer cuáles son aquellas dificultades y por qué la institución está interesada en mejorar los procesos. Novasov es uno de los ERP mejor complementado para mí. He trabajado con otro software y Novasov es uno de los mejores. Me parece muy completo, tiene mucha integración entre las áreas, que eso es lo que busca, optimizar el proceso y que sea más fluido. Sí lo recomendaría, les diría que revisaran cuáles son las necesidades que tienen y que sin duda alguna Novasov le ayudaría a mejorar los procesos. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este webinar, Perspectivas de la remuneración laboral en el actual panorama de cambios. En esta diapositiva van a poder identificar las diferentes funcionalidades de Zoom. En la parte inferior encontrarán este botón Preguntas y Respuestas, a través del cual van a poder consignar las diferentes inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. Al final vamos a tener el espacio de alrededor de media hora para dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles. Al final también tenemos la encuesta de satisfacción. Los invitamos entonces, una vez finalice la sesión, para diligenciar la encuesta y de esa manera nosotros identificar oportunidades de mejora de cara a próximos eventos. Y para quienes no conocen Novasov, Novasov es una compañía que se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 34 años de experiencia en el mercado, más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente, alrededor de 500 empresas en modelo cloud. También contamos con la certificación en buenas prácticas de innovación, la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Y el día de hoy, como les mencionaba, nos acompaña Estudio Legal Abogados y Consultores. Es una firma de abogados con más de 10 años de experiencia. Los socios cuentan con una experiencia profesional individual de más de 20 años en el campo legal y tributario. En cada una de sus áreas de práctica siempre están alineados con la protección de los intereses y patrimonio de sus clientes. Y como les mencionaba, el día de hoy nos acompaña Andrés Felipe Torrado. Él es abogado y socio de Estudio Legal. Él es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral, cuenta con una especialidad en Derecho Tributario, redactor de la cartilla Legis sobre visitas y requerimientos de la UGPP. Ha participado en la reestructuración de más de 350.000 esquemas de remuneración. Es experto en compensación laboral y políticas de administración de personal. También es profesor universitario de cátedra en Derecho Laboral en pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, muchas gracias Estudio Legal y Andrés Felipe Torrado por acompañarnos en esta sesión. Adelante, bienvenido y te doy el paso para que puedas desarrollar el contenido que es materia esta sesión. Adelante, Felipe, muchas gracias. Muy amables a ustedes. Gracias por el espacio y la oportunidad. Digamos que el contexto actual que se está viviendo hoy, digamos en la primera quincena de marzo de 2023, es un contexto en el cual existe mucha, digamos, información en el ambiente relacionada con los recientes cambios que se han producido. Eso también toca con el tema de si no se está generando demasiada sobreinformación en estos ambientes, y a veces lo que es difícil es encontrar una fuente orientadora que permita enfocarse en estos temas relacionados con lo que están pasando. Naturalmente, todas las personas que son una potencial fuente de análisis e información quieren llamar la atención con sus comentarios. Sin embargo, yo quiero enfocar en materia específica en cuanto a remuneración. Quiero enfocar la atención de la gente en dos temas que están confluyendo. Aquí hay que hacerse, insisto yo, dos preguntas fundamentales. La primera pregunta está derivada de lo que pasó con la reciente reforma tributaria, la ley 2275 del 2022. ¿Sí? Esa reforma tributaria lo que hace es, en esencia, incrementar, ¿sí?,
como no se había visto nunca antes, la presión fiscal que se está ejerciendo sobre los trabajadores, con un incremento en la base de retención en la fuente que puede pensarse que es, digamos, sin antecedentes, que es, no podría decirse que desmedido, pero sí podría decirse que es casi confiscatorio. Vamos a compartir aquí una pequeña presentación con ustedes para mostrarles nuestras perspectivas de estos temas. Si no pueden ver la presentación, por favor, me informan de manera inmediata. Acá la Entonces, estamos viendo. Correcto. mil gracias, Juliana. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos un equipo de trabajo, sobre todo de directivos de las organizaciones, preocupados y quejándose y lamentando la altísima presión fiscal que se está viviendo por efecto de la reforma tributaria. Insisto, la reforma tributaria que se produjo, lo que hizo fue disminuir a una cuarta parte, a casi una cuarta parte, digamos, los umbrales de algunos de los principales beneficios fiscales que se utilizaban o que se pueden utilizar por el propio trabajador. Pero además de eso estamos a portas, estamos ya en las primeras de cambio de una reforma laboral en la cual ya se dejaron ver los primeros borradores. Ha habido, digámoslo así, un intento de consenso entre el gobierno nacional y los representantes de los trabajadores y de los empleadores. Siempre los temas laborales se procuran trabajar de manera tripartita y en materia laboral, por oposición a lo que está sucediendo en otras materias, hay naturalmente en el ambiente una posibilidad de acuerdo en cuanto a la promoción de estos cambios que se están realizando. Sin embargo, la preocupación o la pregunta que surgen en relación con estos cambios es, ¿y eso va a impactar mi esquema retributivo? Y la respuesta es que posiblemente sí, porque si bien no se ven modificaciones en principio a lo que son las estructuras de lo que pueden ser pagos salariales o no salariales en el mundo de lo laboral, no se está proponiendo hasta ahora modificar el artículo 127 ni 128 del Código Sustantivo del Trabajo. El tema de las remuneraciones va a venir es por lo colectivo. ¿Qué quiere decir que va a venir por lo colectivo? Sí, va a venir por las formas que se acostumbran utilizar o que hoy en este momento se pueden utilizar en las grandes negociaciones colectivas. Entonces, vamos a pensar un segundo en borrador, en qué es lo que está pasando en orden y a organizar las ideas, porque necesitamos hacer un llamado a la acción, necesitamos poder tomar algunas decisiones o por lo menos entender en qué momento las podemos empezar a tomar en materia de remuneración laboral. Hasta ahora lo único que ha pasado es que hemos tenido que realizar un incremento por cambio de año salarial en donde los salarios mínimos y los mínimos integrales tuvieron por segundo año consecutivo no solamente un incremento por encima del IPC, sino un incremento significativo, porque normalmente se daba 1, 2, 3 puntos adicionales sobre el IPC en materia de, digámoslo así, de remuneración laboral. Sin embargo, el incremento del 2022 había sido bastante agresivo y dentro de ese margen de alternativas que tenía el gobierno, ¿sí?, se vino con un incremento de 3 puntos adicionales para cerrar, digamos, esa dinámica de incrementos salariales anuales y con eso naturalmente generar o llevarnos a reorganizar, como ya ha sucedido en varias oportunidades, los presupuestos en materia de remuneración. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer yo en este momento en el que seguramente estoy recibiendo la presión del área financiera diciendo hay que bajar el gasto, hay que controlar el gasto, hay que mitigar costos, ¿sí? Los presupuestos del año pasado ya se están empezando a revisar una y otra vez. Estamos pidiéndole a algunos proveedores que racionalicen los incrementos, estamos tratando de renegociar cosas. Eso es lo que se está viviendo en el ambiente de las empresas, principalmente del sector real. Pero resulta que uno de nuestros principales proveedores es el proveedor interno, que es la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo también se está quejando porque el gobierno nacional
a través de la reforma tributaria que ya mencioné, Ley 2277 de 2022, lo que hizo fue incrementar significativamente esa presión fiscal que reciben ciertos trabajadores, y ese incremento en la presión fiscal, como lo veíamos hace algunas épocas, hace un par de meses, quizás 2, 3 meses para esta época ya, ese incremento en la presión fiscal empezó a tallarle sobre todo a las personas que ganaban en plata de hoy más de 11 millones, 11 millones 500, y lo que termina pasando es que la persona que está alrededor de los 40 millones de pesos puede tener un incremento de hasta más o menos un 58, 60% de su retención en la fuente, y lo propio sucede con su impuesto definitivo sobre la renta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque naturalmente nosotros, por el lado de los trabajadores, quisiéramos darles la remuneración más limpia posible en cuanto a la perspectiva tributaria, y quisiéramos decirle al área financiera que nos cuesta lo menos posible también. Sin embargo, pues en el mundo de las posibilidades hay cosas que algunas empresas están dispuestas a hacer y otras que no están dispuestas a hacer, y ese mosaico de alternativas es lo que nosotros queremos repasar hoy con ustedes, ¿sí? Vamos a pensar en perspectiva y vamos a pararnos, ¿sí? Digamos, a meternos en los zapatos de una empresa que lo único que quiere es quieres aplicar una alternativa, una herramienta que vaya, que sea sencilla, que le baje la retención en la fuente a la gente, y que no le suponga grandes modificaciones en su nómina. Y vamos a ir así, progresivamente, de lo que es, digamos, la artillería liviana a la artillería pesada, porque yo puedo atacar ese problema con artillería liviana y darle algunos giros, algunos toques, asumir pocos compromisos desde lo administrativo con ese tema, o también puedo buscar alternativas que me generen posibilidades muchísimo más agresivas hacia lo que es la disminución del impacto fiscal de los trabajadores. Entonces, en ese mundo, lo que se puede hacer, lo primero que hay que analizar es el impacto de la implementación de los vales de alimentación como alternativa de pago salarial. ¿En qué consiste esa alternativa de pago salarial? Pues muy sencillo. En materia de vales de alimentación, que son una de las creaciones de lo que uno podría pensar que es digamos, los 4 beneficios que existen en la ley tributaria en materia de pagos laborales. Ahí están salud y educación, pagos indirectos por salud y educación, están vales de alimentación, están los programas de becas y créditos condonables, y está otra alternativa que vamos a revisar un poco más adelante, que son los pagos indirectos derivados de acuerdos colectivos. Entonces, cuando uno dice, pues, ¿qué es lo más sencillo que yo puedo hacer? Pues ofrecerle a la gente, a los trabajadores, al equipo de trabajo de la organización, que implemente unos vales de alimentación de connotación salarial, que sustituya una parte de su salario líquido por vales por salario en especie, porque el régimen tributario de los vales de alimentación no distingue si el vale de alimentación que se está reconociendo es salarial o no. Esa es una problemática allá del mundo de lo puramente laboral. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo decirle al trabajador que se gana, por ejemplo, el salario mínimo integral: acordemos, si tú quieres, que una parte de tu remuneración laboral, de tu salario, de hecho, la vas a recibir en especie a través de vales de alimentación. Y esos vales de alimentación, en el marco de lo tributario, en el marco de la reglamentación fiscal, te van a dar un beneficio o un alivio fiscal siempre y cuando tus ingresos se encuentren dentro del alcance de las 310 VTs, tus ingresos salariales. Es decir, 310 VTs mal contados, vamos a sacar un Excelito para hacer la validación conjuntamente, ¿sí? Mal contados, 310 VTs vienen siendo unos 13 millones de pesos, ¿sí? Pues, permítanme aquí por acá abrir un Excel. Listo. Compartir. Pues ahí deben estar ya ustedes viendo
digámoslo así, la hoja de cálculo. Y aquí lo único que hay que hacer es un ejercicio bastante sencillo, y es decir, hombre, el salario del trabajador que tiene el beneficio fiscal por esos vales de alimentación puede llegar hasta 310 unidades de valor tributario. ¿Y cuántos son 310 unidades de valor tributario? Pues muy sencillo, eso me da 13.147.000. Uno lo puede redondear en 13.148.000. ¿Por qué? Porque la norma tributaria que habla sobre traspasar valores de pesos a VTs y viceversa dice que cuando vengo de VTs a pesos, pues simplemente redondeo en el mismo más cercano. Pero dice la doctrina de la DIAN, ¿sí? Dice la doctrina de la DIAN que yo debo, naturalmente, cuando estamos en el contexto de los salarios integrales, de traer el factor prestacional. Ese es un concepto del 2004 en el cual la DIAN dice, usted puede detraer el factor prestacional, y el factor prestacional, cuando usted trae el factor prestacional, usted lo que va a hacer es simplemente coger el salario integral y dividirlo entre 1.3. Entonces, lo que está diciendo la DIAN es que el esquema matemático a partir del cual se va a calcular el umbral de los salarios que tiene, digamos, que tiene acceso a al privilegio fiscal de los vales de alimentación, implica tomar, ¿sí?, la base salarial y multiplicarlo por 1.3, y eso me va a dar que salarios integrales de hasta 17.092.400.000 van a tener beneficio fiscal por la toma de vales de alimentación. Eso es, digamos, de alguna manera, lo más elemental que puede hacer cualquier persona que está en el contexto de, en el contexto de la remuneración laboral, buscando alternativas que disminuyan, vamos a decirlo de esa manera, esas digamos, esa presión fiscal que se generó por efecto de esta reforma que acaba de suceder. Vamos a hablar un poco de esa presión fiscal, de cómo se incrementó, cómo se generó, cómo logró el gobierno nacional incrementar esas retenciones en la fuente. Y lo que hizo, volviendo al tema que ya habíamos explicado, ¿sí?, era simplemente disminuir, ¿sí?, disminuir las posibilidades de alivios fiscales a los que se podían recurrir, y en consecuencia de esa disminución, pues simplemente decir que las bases tributarias de los trabajadores iban a ser más grandes, y una base más grande llevada a la misma tabla de tarifas, pues me va a dar una retención en la fuente también más grande. Estaba por aquí buscando, digamos, un cuadrito que les quería compartir, pero no lo encontré como tan a la mano. Entonces vámonos de nuevo a la presentación. Bien. Listo. Entonces les decía yo, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo implementar la alternativa de disminuir la presión fiscal de los trabajadores a través de la adecuación con vales de alimentación de sus esquemas de pago. Decirle al trabajador, acordemos ustedes y yo, que vamos a otorgar vales de alimentación. Esos vales de alimentación, a su vez, tienen una limitación en cuanto a la cuantía que se puede disfrutar. Ya sabemos que solo si mi salario llega hasta un valor de 17.092.000 en materia de salarios integrales, yo voy a acceder al beneficio fiscal de esos vales. Pero la segunda pregunta es, ¿y cuánto puedo pedir yo de vales de alimentación que tengan ese privilegio fiscal? Porque es que resulta que los vales de alimentación, desde la perspectiva de los alivios fiscales, tienen un alcance, digamos, incomprendidamente limitado. ¿Y por qué digo que no se comprende con facilidad que se haya limitado el rasero de los vales de alimentación? Respuesta: porque los estándares internacionales en el mundo de los vales de alimentación dan cuenta de que son una herramienta para que los gobiernos promuevan la formalización de los establecimientos de comercio. La inversión de los gobiernos normalmente en cuanto a la renuncia
de los privilegios, del recaudo fiscal a través de los vales de alimentación tiene una relación 1:16. Por cada dólar que un gobierno deja de recibir retención en la fuente en materia de vales de alimentación, recibe 16 dólares en materia de impuestos sobre la renta de establecimientos de comercio que se formalizan, porque es que el vale de alimentación solo lo puede recibir, insisto yo, el establecimiento de comercio que declara renta, que realiza sus operaciones a través del sistema financiero. Y en términos generales, que tiene un formato o un contexto operacional totalmente formal. Uno, eso, y dos, adicionalmente a eso, se estima, los expertos en la materia estiman que cerca del 33% de los ingresos de una persona están orientados a lo que son, digámoslo así, los gastos de alimentación, ¿sí? A todos los niveles de ingreso, cerca del 33% del gasto personal permanente fijo disponible de una persona está en alimentación. Es uno de los principales rubros junto con la vivienda. Entonces, insisto yo que el gobierno nacional ha debido ser, digamos, todavía más generoso en lo que son esos umbrales. Pero este es un tema que se barajó entre las reformas tributarias del 98 y el 2002, y hoy en día es un poco tarde para cuestionar, si se quiere, el espectro de aplicación de estos temas. El otro modelo que se tiene a la mano, si ustedes lo quieren, digamos, entender, son los modelos de compensación flexible. Y dirán ustedes, bueno, pero los modelos de remuneración flexible no han estado, no están proscritos en la ley, ¿no? No están proscritos en la ley. Pero no se dejaron de utilizar por el tema de la UGPP. Sí, eso es parcialmente cierto, sin embargo, no por las razones correctas. Y es que la UGPP le empezó a hacer ruido a todas las implementaciones de beneficios, no solo a las de remuneración flexible, y en consecuencia de ello, las empresas dijeron, pues por cada concepto que yo le reconozco al trabajador, voy a tener un nuevo problema con la UGPP que me va a cuestionar todo, pues simplemente en lo posible me quedo quieto porque me sale más caro la pelea con la UGPP, que me viene a pedir unas millonadas ridículas, frente a lo que es a los varios millones que yo me estoy ahorrando con la implementación de los esquemas de remuneración. Y así pasó, además, porque los esquemas de remuneración flexible empezaron a dejar una menor cantidad de ahorros cuando entró en vigencia la reforma tributaria del 2012. Esa reforma tributaria del 2012 lo que hizo fue establecer exoneraciones en materia de aportes en salud, SENA e ICBF, que eran algunos de los principales focos de ahorro que tenían las empresas que implementaban estos tipos de esquemas. Y algunos que no están suficientemente informados dirán, bueno, ¿y qué es eso de la remuneración flexible? Digamos que eso es una práctica bastante reconocida en el mercado, en la cual una persona tiene, por ejemplo, 100 pesos de salario, ¿sí? Y esos 100 pesos de salario los recompone en un esquema en donde deja solo 65 pesos de salario, y los 35 pesos restantes de sus 100 pesos de remuneración fija básica los va a reconvertir en beneficios extrasalariales que puedan tener alivio fiscal. ¿Por qué las empresas recurrieron a los esquemas de remuneración flexible en Colombia? Respuesta, recurrieron a ellos simplemente por el hecho de que la presión tributaria es muy alta por lado y lado. Por lado y lado, ¿cómo así? Sí, a los dos extremos de la relación laboral. Es que fíjense lo que está pasando desde el punto de vista financiero en el desarrollo de la remuneración laboral. Yo acuerdo con el trabajador un salario hipotético de 100 pesos, a él le van a llegar entre 92 y 60 pesos, derivado del descuento en pensión, descuento en salud, fondo de solidaridad pensional para el que gana más de 4 salarios mínimos, fondo de subsistencia para el que tiene IBC de más de 16 mínimos, y retención en la fuente para la persona que se gana en plata de hoy mal contados más de 7.300.000 pesos. Bajo esa estructura, insisto, el ingreso neto de una persona que firmó un contrato por 100 pesos oscila entre 60 y 92 pesos. Y la empresa puede tener por su lado un costo prestacional, ¿sí?, bastante significativo, que puede llegar hasta 52 pesos adicionales si fuera una organización donde no se tienen las exoneraciones en materia de aportes en salud, SENA e ICBF, pero que incluyendo esas exoneraciones se tiene un costo prestacional de por lo menos un 40% adicional al salario. Entonces, imaginémonos que yo estoy invirtiendo en una persona
140 pesos para que él esté recibiendo solamente 60 o 65 o 70 pesos, ¿sí? Entonces noten la brecha financiera, y la brecha financiera entre esos dos extremos se le está quedando ¿quién? Se la está quedando el gobierno nacional. Cuando yo remunero a un alto directivo, normalmente lo que termina pasando es que la gran parte de la inversión en remuneración se va en aportes para fiscales, aportes en seguridad social de la empresa, aportes en seguridad social del empleado y la propia retención en la fuente del empleado, y los umbrales son bastante generosos, bastante significativos entre un extremo y otro, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una diferencia notoria que se está quedando el gobierno nacional y eso es una situación que se alivia parcialmente con los esquemas de compensación flexible. ¿Por qué? Porque sobre ese componente del 35% de los esquemas de beneficios, ¿sí? Lo que termina pasando es que no hay no hay liquidación de aportes en seguridad social, ni para la empresa, ni para el empleado, ni tampoco hay, si se hacen las combinaciones correctas, ni tampoco hay, digamos, un pago en materia de aportes en retención en la fuente por parte del trabajador. Eso, insisto, si se hace la combinación correcta. Ahora, para hacer la combinación correcta, uno tiene que buscar los ejes temáticos que le resuelven los problemas de vida a los trabajadores. Y esos ejes temáticos giran en torno a 4 o 5 conceptos en común, que son los conceptos en los cuales la gente tiene mayormente la recurrencia en sus gastos. Uno, los gastos por salud, por alimentación, que ya lo mencionamos. 2, los gastos por salud, en efecto. Dar una medicina prepagada es absolutamente frecuente y es una de las primeras alternativas que las empresas o las áreas, los líderes de gestión humana instintivamente buscan para fortalecer sus portafolios de beneficios. 3, el tema de la educación, ¿sí? Normalmente se considera que para, digámoslo así, poder financiar la educación del grupo familiar de los trabajadores se requiere un gran músculo financiero, y esto, si se financiara desde un plan de beneficios en estricto sentido, sería así. Sin embargo, a través de la remuneración flexible se pueden establecer o pagos indirectos en educación, o también se pueden establecer programas de becas y créditos condonables. Y ese tema de los créditos condonables, que de hecho lo hemos implementado muy puntualmente en algunas organizaciones, tiene unas posibilidades que no han sido suficientemente capitalizadas en el mercado, y en las cuales yo puedo naturalmente resolver el tema educativo de la alta dirección con un impacto fiscal de 0 pesos sobre el empleado en relación con lo que se está invirtiendo en ese foco de gastos. Habiendo dicho que ese foco de inversión debe estar alrededor de la alimentación, salud, educación, nos queda por mencionar la vivienda y la movilización del trabajador. Insistimos, son los 5 principales ejes de beneficios en los cuales nosotros le damos sí o sí a gastos o erogaciones que tienen todos los meses todas las personas, y eso es lo que se mete en esos paquetes de beneficios de compensación flexible. Cuando algunas empresas tienen cierto músculo financiero y ciertos compromisos internacionales, porque, por ejemplo, son empresas que tienen su casa matriz afuera y les dan ciertos lineamientos, son conservadoras, no queremos implementar esquemas de remuneración flexible porque la readecuación de la base salarial nos genera dudas, etcétera, pues lo que se hace normalmente es replantear el esquema de pagos a través de una política unilateral de beneficios. Esa política unilateral de beneficios, las empresas terminaron descubriendo que era muy sencilla, muy práctica, y mantenía a los trabajadores alejados de la necesidad de realizar o de suscribir acuerdos colectivos. ¿Por qué? Porque ya se les planteaba un escenario donde se les resolvían esas otras necesidades adicionales con las cuales se les está dando como un plus, como se les está dando un valor adicional, ¿sí? Un esfuerzo adicional del empleador en mejorarles sus condiciones de vida. Pero, ¿qué es lo que pasa con los esquemas de beneficios tradicionales en Colombia? Pues que nacieron con las negociaciones colectivas, y lo que se negocia hoy en día
todavía es un rezago, todavía es un residuo de lo que se negociaba hace 50 años. Entonces, hoy en las negociaciones colectivas, cuando uno hace las mediciones estadísticas de lo que se está otorgando en ciertos sectores económicos, lo que se termina encontrando es que todavía el interés está alrededor de las primas extralegales, válido, de los auxilios educativos en dinero, innecesario, inoportuno en este momento, ya vamos a ver por qué, de las medicinas prepagadas, de los gastos de alimentación del trabajador in situ, o bien sea para su grupo familiar, y así sucesivamente. Estamos hablando de los mismos ejes temáticos, pero en unas formas de materialización que son absolutamente ineficientes para la empresa e ineficientes para los trabajadores, porque esas formas de materialización, como veníamos mencionando, pueden tener beneficio fiscal en cabeza del trabajador y quedar exentos no solo para la empresa del pago de sus aportes para fiscales y en seguridad social, sino para el trabajador, insistimos, en materia de retención en la fuente. La alimentación a través de los vales, la educación a través de los programas de becas o créditos condonables, la salud también a través de los pagos indirectos por salud, ¿sí? Y digamos que esos ejes temáticos, esos 4 son los que resuelve la ley tributaria, la movilización, salvo que sea movilización corporativa. Si yo la otorgo como un beneficio, eso sí está grabado en la ley porque no se considera que sea parte del núcleo esencial de las necesidades familiares del trabajador, ¿sí? En cuanto a su congrua subsistencia. Bien. Entonces, los esquemas de beneficios a la carta terminan siendo, digamos, una posibilidad en la que yo puedo reconvertir la inversión que estoy haciendo. Muchas veces, si uno contabiliza, si uno agrupa el gasto que está teniendo en esa prima de matrimonio o en ese auxilio extralegal de nacimiento, que es muy válido, muy razonable, o en ese auxilio de gafas, ¿sí? Que, digamos, también tiene cierto sentido, no se le quita mérito, pero lo que nosotros preguntamos es si no será que con esos recursos podríamos estar haciendo algo mucho más eficiente. Y en lugar de impactar solo a algunas pocas personas en ciertos momentos específicos de su vida, no podríamos más bien estar teniendo un esquema, digamos, flexible o semiflexible de beneficios, en el cual yo digo, pues, en lugar de estar tocando solo esos momentos ocasionales de vida del trabajador, cojo esa plata y monto un esquema de beneficios que sean habituales, en la que todos los meses toco necesidades que son más profundas en la psiquis del propio trabajador y le puedo dar alcance a esos temas de alimentación de manera permanente, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de alimentación, dicho sea de paso, que prácticamente los países de tendencia continental europea, quizás la mitad de los países de tendencia, digamos, legal continental europea, hace toda Europa continental, Hispanoamérica, etcétera, etcétera, están teniendo legislaciones sobre la alimentación. Y en Colombia esos debates se están dando. Y es posible que llegue una ley de alimentación, porque hay una lucha mundial contra el concepto del hambre. Eso tiene sus bemoles, eso puede sonar superfluo o puede sonar muy profundo, depende de la presentación que se le dé. Sin embargo, lo cierto es que en el marco de las relaciones de trabajo, a través de esos vales de alimentación, también se puede resolver esa necesidad, ¿sí? Con ese privilegio fiscal que hemos mencionado, que es pertinente, donde, digámoslo así, donde la persona tenga retención en la fuente y o sea declarante del impuesto sobre la renta. Entonces, en los beneficios a la carta estamos trabajando normalmente ese mismo concepto de alimentación, el mismo concepto de salud, la educación como créditos condonables principalmente, y digamos que también estamos abriendo la posibilidad que las personas recurran al aseguramiento, al ahorro previsional, pólizas de seguros, ahorros en fondos voluntarios de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí, el cielo es el límite y uno diría que en los esquemas de beneficios a la carta uno puede implementar lo que quiera. Lo importante de este momento actual es, digamos, identificar qué beneficios fiscales están vigentes en la ley y reorganizar la inversión que se está realizando, porque, insistimos, solo se está impactando a unas pocas personas en algunos momentos del año y quizás ese recurso es mejor redistribuirlo de manera permanente, aunque sea en una menor cuantía,
sobre una capa más homogénea de trabajadores de la organización. Y finalmente está el tema de los acuerdos colectivos. Los acuerdos colectivos de trabajo están inspirados en una idea que sale del artículo 29-1 del Estatuto Tributario. Espérenme un segundito. El artículo 29-1 del Estatuto Tributario lo que está diciendo es, oiga, usted cuando le haga pagos a terceros, en cabeza o en beneficio del trabajador o de su grupo familiar, esos pagos a terceros están grabados en cabeza del trabajador. Y algunos de ustedes que son entendidos en estas materias dirán, oiga, pero eso no lo están diciendo desde hace rato. Eso creo que está en el artículo 5 del decreto 3750 de 1986. Sí, eso está en ese decreto y hace muchísimos años, hace virtualmente casi 40 años, se trae ese discurso de que pagarle a terceros en beneficio del trabajador o de su grupo familiar, por bienes o servicios que benefician al trabajador o su grupo familiar, le genera al trabajador un ingreso fiscal. Eso ya se sabe. Lo que quiere el gobierno nacional con la introducción al código, al Estatuto del Trabajo, de ese nuevo artículo 29-1, que lo comentábamos hace ya un par digámoslo así, un par de meses cuando se habló de la reforma tributaria, era en esencia simplemente decir, oiga, esa regla vamos a extenderla también a los contratos de prestación de servicios y a todos los otros, a todas las otras formas de contratación que se le puedan asemejar, que se puedan estar utilizando para bypassear, para saltarse la relación laboral. Entonces, el gobierno nacional, insisto, lo que está haciendo es extender esa norma, pero ese no es el privilegio fiscal al que yo, ni la reflexión a la que yo los quiero llevar, sino la reflexión a la que les quiero llevar es la siguiente, y es, no será que si escudriñamos en el parágrafo de esa norma, nos encontramos, como hemos mencionado en otros escenarios, de manera por lo menos superficial, un beneficio insospechadamente poderoso, y la respuesta con seguridad es que sí. Porque insistimos en algo que hemos venido mencionando, y es que estando suscrito un acuerdo colectivo, que puede ser un pacto o una convención colectiva, todos los pagos en especie que se deriven de esos pactos colectivos están libres de gravamen. Entonces, imagínense que una persona que tiene un ingreso de 10, 15, 20 millones de pesos diga, a mí, desde mis beneficios o incluso desde mi salario en especie, porque el único requisito es que el pago sea en especie, no dice si tiene que ser contra el salario o contra los beneficios del trabajador, ¿sí? A mí lo único que me tiene que dar es o mis beneficios o una parte de mi salario en especie en alimentación, vivienda, puede ser incluso vestuario, educación, movilización y educación, si es que se me quedó por fuera, creo que lo repetí. Bien, entonces yo puedo establecer a través de un acuerdo colectivo esa situación. ¿Qué es lo que pasa en nuestra cultura laboral? Nosotros le tenemos pánico a los acuerdos colectivos, pero les voy a decir otra cosa, les voy a hacer les voy a dar una premonición. Los acuerdos y las negociaciones colectivas van a permear las relaciones laborales de las empresas. Si la reforma laboral sale en la parte colectiva como la tiene prevista el gobierno nacional, incluso si no tenemos sindicatos, solo con que tengamos empleados afiliados a un sindicato con el cual no tenemos, de hecho, ninguna relación directa, con eso nos vamos a ver eventualmente abocados a que a las personas se les tengan que entregar, digamos, un paquete de beneficios extralegales. O de condiciones laborales con prerrogativas extralegales. Y es que así funciona en algunas latitudes, y eso es lo que tiene en mente el gobierno nacional traer a través de lo que es la postura acerca de las modificaciones en la negociación laboral. Vamos a pasar de una negociación unitaria en donde el pacto y la convención solamente son vinculantes para quienes participaron de manera directa en la negociación, a una negociación, digamos así, a unos efectos plurales de la negociación, ¿sí? A la plurinegociación, que es
van a negociar los sindicatos más grandes de cada sector, de cada rama económica, con los representantes de las empresas más grandes de cada sector económico, y esas negociaciones van a ser vinculantes para todos los empleados que se quieran adherir a esas convenciones colectivas. Entonces, insistimos, el gobierno nacional lo que quiere llevarnos es a lo que pasa en Francia, a lo que pasa en España, a lo que pasa en México, a lo que pasa en Argentina, y un poco, en cierta medida, lo que pasa en algunos estados de Estados Unidos, en donde la persona entra y dice, yo estoy afiliado a ese sindicato, aquí está mi afiliación, y en consecuencia de eso usted me hace el favor y me reconoce las prerrogativas de la negociación colectiva de ese sindicato. En consecuencia de eso puede que yo tenga una menor jornada laboral, que yo tenga una menor, más días de vacaciones a los que establece la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, lo más complejo de la reforma laboral va a ser, sin ninguna duda, a mi juicio, el tema de la estabilidad laboral, que no viene hoy al caso, que posiblemente se le abra un espacio más adelante, y los aspectos colectivos que no se están mencionando, pero que se está queriendo llevar toda esta plataforma de, digámoslo así, de negociaciones colectivas a un escenario donde permeen, aun si no queremos, aun si hemos maniobrado durante mucho tiempo para estar fuera de ese mundo, nos va a alcanzar y nos va a tocar reconocer beneficios extralegales. ¿Qué hay hoy? Hoy existen los pactos colectivos. Hay un pulso que se tiene que dar en la negociación de la reforma laboral, porque es que supuestamente los pactos colectivos tienen la capacidad de ser el contrapeso de las negociaciones de las convenciones colectivas. Digamos que el comité, los documentos proferidos por el Comité de Libertades Sindicales de la OIT le ha recomendado a Colombia eliminar la figura del pacto colectivo. ¿Pero por qué? Porque el pacto colectivo es la figura de los pesos y contrapesos de la negociación individual en los sistemas de negociación unitaria, que es lo que tenemos aquí en Colombia. ¿Sí? En una empresa de 1000 empleados, 20, 25 empleados se reúnen, fundan un sindicato y dicen, vamos a negociar que me van a dar una prima extralegal al año. Y eso es todo lo que se negocia. Pues al mes siguiente todos los empleados de la empresa están metidos en ese sindicato. Entonces la empresa, para evitar eso, va y otorga de manera directa, ¿sí?, una política en la que le entrega a los trabajadores, esa misma prima extralegal. Y eso lo puede hacer con una política individual o lo puede hacer con un pacto colectivo. Y es que para eso fue creado el pacto colectivo, para convivir al lado de la convención colectiva y ser el contrapeso de ella donde exista, y en donde no exista, para ocupar su espacio en una negociación entre la empresa y los trabajadores no sindicalizados. Entonces, ese pacto colectivo, ¿sí?, es el amigo, y no todos tenemos suficiente información sobre eso. El pacto colectivo es el amigo de las áreas de gestión humana, y la convención colectiva no es la enemiga, pero sí es el escenario donde la empresa pierde terreno en su capacidad de administrar su política laboral. ¿Cuál es la perspectiva que nosotros tenemos sobre eso? Que en relación con los pactos colectivos se deberían dejar suscritos por todas las empresas donde no hay sindicatos. Esa es la recomendación. Si uno pudiera dar hoy en día una recomendación relacionada con ese tema es, vea, usted no tiene pacto colectivo, déjelo firmado. Recoja los pocos y casi ningún beneficio o los muchos beneficios que usted pueda tener en su organización en los pactos colectivos a través de, digámoslo así, de una negociación sumaria, porque va a entrar en vigencia muy seguramente una reforma laboral que yo anticipo que va a andar, digamos, de manera más ligera, más fácil, su trámite en el Congreso, y después de que haga ese trámite en el Congreso, la reforma laboral a lo que nos va a llevar es a que nos, digámoslo así, nos ocupe o nos invada esa negociación, digámoslo así, colectiva a la que fuimos ajenos. Entonces, el pacto colectivo podría potencialmente tener la capacidad de ahuyentar
o de ser una especie de contrapeso interno de esa negociación colectiva externa que nos va a tener alcance muy seguramente a instancias, fuera de instancias nuestras. Pero digo más, insisto, todos los beneficios en especie que se deriven de pactos o convenciones colectivas son beneficios que tienen la capacidad de disminuir la base tributaria del trabajador. Imaginémonos un trabajador con un ingreso de 40 millones de pesos y de 40 millones de pesos de base salarial y diga, de mis 40 millones de pesos quiero unos vales de alimentación de 3 millones de pesos y quiero que me paguen el colegio de mis hijos y eso me vale 6 millones de pesos mensuales y quiero que me paguen la vivienda y eso me vale otros 5 más. Ahí tengo resuelto más de 10 millones de pesos en menor base tributaria. Eso puede suponer mal contado un ahorro de 50, 60 millones de pesos al año en menor impacto impositivo para ese trabajador. Ese menor impacto impositivo puede terminar siendo un salario o hasta un salario y medio adicional para un alto directivo si se implementa este tema de los pactos colectivos. Salvedades con los pactos colectivos. Deben tener apariencia y esencia de una verdadera construcción conjunta, de una verdadera negociación. ¿Sí? Yo quiero esto o quiero aquello. ¿Sí? Puede que el presupuesto ya esté dado por la empresa, pero debe haber una negociación en lo que por lo menos en los conceptos que se están solicitando, dejar como posibilidades en ese pacto colectivo para que ese pacto colectivo tenga efectos legales. Ese es el primer tema que hay que concebir. Y el segundo tema que hay que considerar en el mundo de los pactos colectivos es que obviamente debe tener, digamos, un registro ministerial. Es decir, yo debo registrar en el ministerio el pliego inicial de condiciones de negociación, debo tener archivadas, por si acaso hay una visita del ministerio, las actas de negociación y debo tener también digámoslo así, el registro final de los acuerdos a los que se llegue. Mucha gente ha venido pensando, yo ni siquiera voy a considerar el tema de la negociación colectiva. Pues muy bien, el que no lo considere será alcanzado muy seguramente por la negociación colectiva, por efecto, insisto, de la reforma tributaria. La reforma tributaria está caminando en el sentido de que va a alcanzar a quien se quede justamente quieto. Y por algo los expertos en estos temas estamos recomendando, no soy yo solo, ¿sí? Estamos recomendando que se recurra a los pactos colectivos para recoger las políticas de beneficios sencillas o complejas que ya puedan existir en las organizaciones y establecer acuerdos en los cuales, sin gastar más recursos, se pueda permitir que la persona pida lo que se gana de una manera ligeramente distinta, puedan ser sus beneficios, puede hacer su propio salario, recibirlo en especie y eso que se recibe en especie simplemente sale de las bases tributarias de los trabajadores. Las posibilidades con ese parágrafo del artículo 29-1 del Estatuto Tributario son infinitas, pero necesitamos que los pactos colectivos sigan respirando. Y si se marchitan en la negociación de la nueva reforma laboral, en principio, y aunque el gobierno nacional o sus representantes de hecho desearían lo contrario, los pagos colectivos que ya están suscritos son los que tendrán tendencia a la duración. Luego, aquí el que se movió rápido, muy seguramente va a ser el que en estricto sentido coronó una solución que le va a disminuir la carga tributaria a sus empleados, incluyendo sus altos ejecutivos, pero también arrimándose como una posibilidad de una estructura que le permite ser un eje de pesos y contrapesos a esas grandes negociaciones colectivas que se tienen previstas a través, digámoslo así, de la reforma laboral. Bien.
No sé si es suficientemente claro para todos. Voy a sintetizar lo que he recogido en lo que se puede hacer hoy en este momento en materia de esquemas de pago. Uno, sustituir una porción de los ingresos de las personas que se ganan hasta 17.092.000 pesos en vales de alimentación. 2, esquemas de remuneración flexible. 3, modelos de beneficios a la carta, que es recomponer, redistribuir los beneficios que ya se ganan los trabajadores en alternativas distintas. Y 4, lo que se puede hacer es salir corriendo a comprar ese, o mejor a construir conjuntamente con el equipo de trabajo de la organización ese pacto colectivo que es, digámoslo así, la antítesis, es el agua y el aceite respecto de la convención colectiva, porque la convención colectiva muy seguramente termine siendo una figura que, insisto yo, nos invada por la forma de, digámoslo así, multinegocial que se quiere, la estructura multinegocial que se quiere implementar con la modificación que se está proponiendo al Código Sustantivo del Trabajo, y el que no se mueva antes de que eso entre en vigencia posiblemente pierda la posibilidad de suscribir ahora sí los pactos colectivos cuando de verdad creamos que tienen sentido. Ese día los vamos a extrañar. Es mejor suscribir hoy un pacto colectivo tímido, pequeño, digamos así, plegado a las necesidades de la organización, ¿sí? Aunque eso tiene unos requisitos legales que son absolutamente, digámoslo así, rigurosos en la ley, pero que se pueden cumplir para construir conjuntamente estos esquemas de pago y eventualmente entrar en el mundo de lo que va a ser la reforma laboral con una herramienta que nos permita algún margen de maniobra. ¿Preguntas hasta aquí? Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Entonces, en este momento doy paso a la sesión de preguntas. Invitamos a todos los asistentes a diligenciar la opción preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla. Y por acá tenemos una pregunta anónima y nos dicen, ¿los vales de alimentación están exentos de retención en la fuente? Si la sumatoria de esos vales da como resultado un valor que por ley esté sujeto a retención en la fuente. ¿Eso está en el chat de preguntas o en el chat Sí, general? general, sí, yo lo que entiendo es, me imagino que lo que la persona se No veo refiere, las preguntas. yo me imagino que lo que la persona se refiere es si la sumatoria de todos los vales están exentos, o, bueno, ese tipo de remuneración está dentro de la retención en la fuente o estaría exento de la Muy bien. retención. Vamos a hablar un poquito entonces de eso, a responder la pregunta como la entendemos. Igual, pues si hay preguntas adicionales o quieren complementarla, pues con mucho gusto. Vamos a decirlo así. El vale de alimentación, lo primero que necesita es validar una llave de entrada. Yo puedo darle el vale de alimentación con alivio fiscal, ¿sí? Puedo dar el vale de alimentación con alivio fiscal cuando el salario del trabajador no excede 310 VTs, que ya vimos que son 13.400.000 pesos de salario ordinario, y en salarios integrales hasta 17.092.000 pesos. Para la persona que cumple esa condición de base salarial, y esa condición se debe verificar mes a mes, dicho sea de paso, ¿sí? Para la persona que pasó por esa puerta, puede recibir vales de alimentación libres de impuestos hasta un poco más de 1.700.000 pesos, hasta 41 VTs. Lo que exceda ese rasero lo recibirá como ingreso grabado. Ahora, si yo no cumplo con el requisito salarial porque mi salario excede las 310 VTs, es un salario ordinario de 14 o 15 millones de pesos o un salario integral de 20 millones de pesos o de 25, lo que va a terminar pasando, perdónenme, lo que termina pasando es que todos los vales que yo reciba están grabados. Si yo cumplo el requisito salarial, solo se graba el exceso de los 41 VTs. Bien. Pregunta Luz Peraza. Buen día, ¿el pacto colectivo lo puede suscribir la empresa indiferente a la cantidad de empleados que tenga contratados? Respuesta, sí, así es. Lo puede suscribir la empresa con pocos empleados o muchos empleados. La pregunta es muy frecuente y es obvia
ante la siguiente circunstancia, y es que para la fundación de un sindicato se necesitan 20 empleados, ¿sí? Pero resulta que los sindicatos pueden ser de empresa, de base, de industria, etcétera, etcétera, y uno se encuentra en el mundo de lo laboral, incluso empresas en donde solo hay 2 empleados afiliados a un sindicato, ¿sí? Con el cual la empresa no tiene ninguna negociación, y lo único que pasa con esos 2 empleados es, uno, que ellos tienen que pagar su cuota sindical, y 2, que cuando les van a hacer un proceso disciplinario tienen que venir 2 representantes del sindicato al que pertenecen. Punto, no pasa nada más. Entonces, en ese mismo sentido, se puede suscribir un pacto colectivo con un grupo pequeño de trabajadores o con uno grande. No hace falta que se cumpla el requisito de agrupar un número equivalente al de fundación, al que se requiere para fundar un sindicato de base o empresa. Bien, eso es. Pregunta Ana Matilde Gómez. ¿Cómo se hace la adquisición de esos vales? De esos vales con el comercio. Pues hay empresas que expendedoras de esos vales. Vamos a pensar en un ejemplo hipotético. En Big Pass es una marca de las varias que hay. Llamas a Big Pass, 3 doritos después está una persona del área comercial de una de esas empresas diciéndome, ¿usted quiere un pedido de vales de alimentación? Listo. Necesito que me manden los nombres y cédulas de los beneficiarios y cuánto le va a dar a cada beneficiario, y yo le despacho los vales de alimentación. Es tan sencillo como eso, como escribirles un correo electrónico. Obviamente se surte un proceso de vinculación como cliente a ese tipo de empresas. Hay que dar el RUT, hay que dar una información básica, pero ese es un proceso administrativo estándar como cualquier otro. Eso no tiene ninguna mística, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Cómo se puede saber que un empleado pertenece a un sindicato? Respuesta, el empleado tiene que manifestarlo explícitamente, ¿sí? En principio el empleado está afiliado al sindicato y eso aparece en los registros del sindicato. Pero si él está afiliado al sindicato, él tiene que contarle a la empresa y pedirle a la empresa que le gire su cuota sindical, ¿sí? Eso debe el empleado notificarlo formalmente. Pregunta Laura Eslava. Buenos días, entiendo que para aplicar los pactos colectivos debo negociarlo con el empleado y decirle que no subirá su salario. Ejemplo, en 2024, pero sí sus beneficios. Si así decidimos hacerlo. Sí, el pacto colectivo en realidad no tiene, digámoslo así, Laura, parámetros mínimos en cuanto a lo que se está negociando. Es un formato en el que se negocia. ¿Qué se negocia? Lo que usted quiera. Uno puede negociar o dejar de negociar el incremento salarial. Uno puede negociar o dejar de negociar cuáles y cuánto se da por cada tipo de beneficio. Uno puede negociar o dejar de negociar el valor de los recargos de ley. Uno puede negociar o dejar de negociar lo que quiera. Ese es un caucho al que yo le doy forma en la negociación que yo tengo con el trabajador, ¿sí? Entonces, sí, lo que yo he sugerido es algo muy cercano a lo que tú estás justamente sugiriendo, Laura, y naturalmente, pues si quieres tener una idea mejor formada de la forma en que eso se puede manejar para no generar sobrecostos a la empresa, pues podemos naturalmente abrir un espacio independiente. Me pregunta asistente anónimo, ¿la reforma sugiere un paso adelante a la convención o pacto? ¿Qué va a pasar con las empresas que aún no han sido tocadas por estas figuras a futuro? Respuesta, la empresa que hoy no tiene ni convención ni pacto es la empresa objetivo de la reforma. La reforma lo que quiere es meter a ese tipo de empresas en la negociación colectiva, ¿sí? Entonces, con la reforma y con la nueva estructura de negociación, lo que va a pasar es que ya tú no tienes que estar como empresa vinculado a las negociaciones. El empleado te va a llegar simplemente a decir, yo estoy en este sindicato, este es mi régimen de beneficios. Punto. Eso es. Listo, vamos a ver que no se nos estén escapando cosas. ¿Cómo se sustenta frente a la UGPP el uso de este tipo de vales sin complicar a las empresas en procesos legales de alto impacto? Son muy sencillos. Los vales son un medio de pago más. Pueden ser salariales, pueden ser no salariales. Son un medio de pago.
La pregunta es si yo los estoy usando como beneficio extrasalarial, si tengo o no tengo el bendito pacto de exclusión salarial. Y con este tema, Lorena, de la UGPP, yo quiero hacer una claridad adicional. Hay que mirar el tema de los vales de alimentación en un contexto 360 grados. Y esto que voy a decir es muy importante para todas las empresas. Porque hizo carrera hace unos 15 o 20 años, ¿sí? Que en todas las empresas, sobre todo en las pymes, no en todas, en las pymes principalmente se dijera, a fulanito de tal contrátenlo y denle, por ejemplo, 10 pesos de salario y 5 pesos de cualquier auxilio no salarial, que él escoja el concepto. Nosotros se lo pagamos en dinero y salió. Desde el 2017, en el 2017 sale una sentencia muy preocupante que empezó a reiterarse del 2021 hacia acá y que hoy ya permeó todos los estrados judiciales y que dice lo siguiente. Como el empleador es quien tiene la mejor capacidad de demostrar la naturaleza salarial o no salarial de un pago, cuando se le entregue al trabajador un pago no salarial en dinero, el empleador, en cualquier caso, será quien esté obligado a demostrar que ese pago, cuál era la destinación específica de ese pago. Y eso no se está logrando en los auxilios entregados en dinero. Traducción, para efectos prácticos, los auxilios en dinero se están marchitando, se están feneciendo, salvo que se encuentre alguna forma de darles un soporte que demuestre la destinación que se les está dando. Por ejemplo, que responda a un reembolso de algo, ¿sí? Pero es más práctico el método de dar vales que tienen una destinación específica. Por eso hay que evitar esos vales de por ejemplo, bienestar, ¿sí? Que se han inventado algunos expendedores de vales. Los hay en ese mundo algunos, digámoslo así, que han sido más afortunados en sus modelos de creación de producto que otros. Y entonces algunos decían, no, este es un vale de bienestar y vaya y sáquelo del cajero electrónico. No, eso es peligrosísimo y eso está perdiendo el año en los estrados judiciales. Ese tipo de pagos se están reconociendo como pagos salariales en este momento por parte de los jueces laborales porque las empresas no están teniendo la posibilidad de mostrar que ese tipo de vales se están destinando para el bienestar del trabajador. Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer en los beneficios, en los pactos de exclusión salarial es dar cosas en especie y con eso se quitan el tema. Bien. Eso sí me parece, Lorena, a mí una cosa muy importante mencionar. En la UGPP ya ha bajado un poquito la acidez frente a estos temas y mientras los registros contables y de nóminas sean coincidentes, no voy a tener problema con ellos respecto de esos vales. Bien. Gloria Inés Roldán, ¿se pueden hacer pactos por diferentes beneficios con diferentes grupos de empleados? Pues del 2002 para acá yo interpreto que sí, porque se pueden tener varias convenciones colectivas. ¿Sí? Hay una limitación importante ahí, Gloria Inés, y es que el pacto colectivo no se puede utilizar para socavar la convención colectiva. Entonces, en las empresas donde hay sindicatos, hay que tener, digámoslo así, algunos cálculos adicionales respecto del alcance que puede tener el pacto colectivo. Bien. Pero sí, la respuesta a lo que preguntas es que sí. Yo puedo tener varios. Como decía yo en una reunión con una gerente de recursos humanos hace poco, me dijo, tengo un pacto colectivo para la base de los empleados, para la tropa, por decirlo de alguna manera afectuosa. Entonces, los grandes alfiles de la empresa podrían también tener su propio pacto colectivo, en donde simplemente lo que ya reciben lo pudieran recibir de una manera distinta. Y la disminución del impacto fiscal podría ser absolutamente brutal en esos casos. Pregunta Diana Milena Rodríguez Ruiz. En el caso del pago de los tiquetes para colaboradores extranjeros, ¿es mejor continuar con el pago del tiquete o pagar el auxilio por un monto determinado teniendo en cuenta que por cada vigencia académica se debe otorgar? Estoy interpretando que es personal docente extranjero, Diana. Yo les daría los tiquetes digamos, en especie, así, los compraría de manera directa, ¿sí? O que ellos los compren y pidan la factura a nombre del empleador. Es más sano y te evitas problemas con la DIAN, ¿sí? Pero también muy principalmente con el trabajador por efecto de estos reconocimientos no salariales
en dinero que están teniendo tantos problemas en los escenarios, en los estrados judiciales. Bien. Entonces ahí está la respuesta a Diana Milena. Ella también me pregunta, bueno, no, esta es la misma pregunta de Diana Milena. Me pregunta Jacqueline Garzón, si suscribimos el pacto colectivo y llega alguien que está en otro sindicato, ¿cuál se aplicaría? Pues depende, porque él se puede pasar de lo que dice el acuerdo colectivo al pacto o viceversa. Sí, normalmente en las empresas donde hay empleados sindicalizados hay un doble régimen laboral, el de los sindicalizados y el de no sindicalizados, y a cada uno se le aplica lo que le corresponde el acuerdo que le es vinculante. Bien, eso es. Bien. Luz Adriana Rojas, bueno, este de Lorena González, de Lorena González ya lo habíamos contestado. Listo. Jacqueline Garzón, si suscribimos un pacto colectivo y alguien, ya eso lo contestamos también. Luz Adriana Rojas, los gastos que realice como bonos de alimentación, pagos a universidades, medicina prepagada y rentas de empleados, ¿son gastos deducibles para la empresa? Por regla general, sí, pero, Luz Adriana, ahí toca revisar si se cumplen ciertos requisitos. Normalmente esos requisitos se entienden relativamente fácilmente cumplidos para los esquemas de beneficios de los trabajadores que realmente sí trabajan en la empresa. ¿Cuáles son los requisitos de deducibilidad del gasto laboral? Que sean necesarios, proporcionados y tengan relación de causalidad con la actividad generadora de renta, que hayan sido sometidos a retención en la fuente solo cuando están grabados en la ley, y adicionalmente a eso, que hayan sido base, digámoslo así, de aportes para fiscales y en seguridad social, cuando la ley dispone que sean base. ¿Sí? Cuando son los salariales, pues no es requisito. Es decir, que hayan sido adecuadamente tratados en nómina, en retención en la fuente y en seguridad social y para fiscales. ¿Sí? Cumplidos esos requisitos, se mira si son proporcionados. ¿Sí? El tema de la proporcionalidad cabe de su propio peso. No se puede pensar que yo doy a una persona le doy 1 millón de pesos de salario y le doy 10 millones de pesos de vales de alimentación. Eso no guarda la regla de proporcionalidad. Entonces sí debe haber digamos así, cierta proporcionalidad y necesidad vista con criterio comercial, es decir, como la capacidad, la necesidad de la empresa de competir en su segmento económico. Esa es digamos así, una serie de reflexiones que hay que hacer, de análisis que hay que hacer en cada caso concreto, pero normalmente no es difícil que se cumplan los requisitos para la deducibilidad de esos gastos. Bien. Pregunta William Orlando Cajamarca. Nos pregunta William, en referencia a los bonos de bienestar, si se establece que la adjudicación fue o es por una actividad de la empresa no relacionada con la labor a la que fue contratada la persona, ¿también se debe incluir como salarial? Lo que te estoy entendiendo, William, es que los estás otorgando como un pago ocasional y por mera liberalidad, y en ese caso no hay necesidad de tratarlos como un pago salarial, ¿sí? Pero insisto, hay que revisar si es exactamente eso el tratamiento que se les está dando. Pero sí, bajo un criterio de ocasionalidad y mera liberalidad, en principio no debería haber problema con la connotación salarial de los vales de bienestar. Lo que pasa es que al cabo daría lo mismo entregar ahí sí una bonificación en dinero que unos vales. El peligro de los vales de bienestar, insisto yo, está en entregarlos todos los meses. Indica un asistente anónimo, si se establece un pago en especie como los vales de alimentación de carácter salarial, ¿cuál es el beneficio o el impacto positivo para la empresa? Respuesta, no, simplemente que tiene empleados con una menor base en retención en la fuente, que tiene una mayor capacidad de competitividad respecto de la atracción y retención del talento. A un empleado no le es lo mismo gastarse 20 millones de pesos pagando una retención en la fuente de 2 millones de pesos que ganarse 20 millones de pesos y pagar una retención en la fuente de solamente 1.100.000 pesos. Son dos cosas diametralmente distintas. Entonces son herramientas que la empresa puede dar, insisto yo,
como factores de competitividad para que la gente pueda tener alivios fiscales sobre los conceptos de pago que recibe. Bien. Me comenta aquí, ya. Nos comenta Diego Alejandro, la legalización de pagos por beneficios de aportes educativos de los hijos de empleados a instituciones educativas sigue amparado en el decreto 1013 del 2020, en donde la facturación no se recibe a nombre de la empresa que está entregando el beneficio. Bueno, Diego, entonces, sí, la legalización de los programas de becas y créditos educativos condonables sigue amparado en el decreto 1013 del 2020, ¿sí? Y la facturación en esos casos no va en efecto a nombre de la empresa, sino del beneficiario. Pero hay que recordar dos cosas. Uno, el giro tiene que hacerse desde las cuentas de la empresa, aunque la factura no venga a nombre de ella, porque la operación la empresa la está reconociendo, en el caso de la beca, sí, como un pago laboral al trabajador, pero en el caso del crédito condonable lo está reconociendo como un préstamo al trabajador. ¿Sí? Bien. Dice acá, bueno, y otro tema para tener en cuenta es que en el tema de los créditos condonables, ojo con esto, Diego, los créditos condonables educativos no tienen que ser ofrecidos a todo el mundo en las mismas condiciones. Ese requisito solamente solo se predica en ese decreto que tú mencionas de los planes de becas. Si quieres darle una revisada a esto que te menciono, que esa puede ser el factor digamos, decisivo para utilizar este tipo de herramientas. Bien. Asistente anónimo, yo como empleado, ¿cómo demuestro que me dan reconocimientos por pacto colectivo para aliviar la carga tributaria? No, tú no tienes que demostrar nada, tú simplemente suscribes tu pacto colectivo y recibes eso. ¿Dónde está el punto de quiebre de que la administración de impuestos se informe que esto no está grabado? Uno, en la nómina electrónica. Dos, en el certificado de ingresos y retenciones. Tres, en la estructura que utiliza la empresa para depurar la retención en la fuente. La fuente de información de todo ese proceso es la propia empresa mandándole por todos esos canales la información a la DIAN. ¿Sí? Eso es. Bien, dice Luz Adriana Rojas, no tenemos pacto, pero mi pregunta es, para personal docente extranjero, los trámites de estudios, visas y cédulas se pueden llevar directamente a la cuenta 5140 de la entidad y que no pasen por nómina a nombre del empleado para calcular el 4060. Bueno, en el tema de la cuenta contable hay que tener en cuenta que desde las NIF hay cierta, digamos así, libertad de nomenclatura. Luego de una empresa o de una organización a otra eso puede variar, ¿sí? Pero te lo voy a plantear de una manera que te quede fácil asimilar lo que se me viene a la cabeza, Luz Adriana, con este tema, y es, debe registrarse ese tipo de derogaciones, ¿sí? Trámites de estudios, visas y cédulas para el personal docente extranjero, ¿sí? Deben tramitarse como gastos directos de la organización y en efecto pueden quedar por fuera del 4060, ¿sí? Porque el 4060 en la jurisprudencia del Consejo de Estado está reservado más para los beneficios o auxilios y no para las herramientas de trabajo. Bien. Olga Martínez, ¿cómo funciona lo de los créditos de estudio condonables? En el crédito de estudio tú pagas como empresa, la empresa paga el estudio, ¿sí? Y mes a mes va disminuyendo el registro de lo que el empleado le debe a la empresa, le va perdonando un poquito cada mes que pasa hasta que pase el término total digámoslo así, de vigencia del crédito, ¿sí? Lo que pasa con los créditos condonables es que ese decreto que mencionábamos acá, el 1013, indica que debe ser aprobado por el órgano decisorio de la empresa, si por la junta directiva donde la haya o la asamblea general de accionistas, debe hacerse el giro directo al proveedor educativo, deben hacerse validaciones de que sea educación formal supervisada por las autoridades competentes y debe, digámoslo así, hacerse el pago a través
digámoslo así, del sistema financiero. Bien, esos son como las condiciones generales de funcionamiento de ese tema. William está finalizado. Dice el asistente anónimo, si se establece un pago en especie como vales de alimentación de carácter salarial, ¿cuál? No, ya también lo contestamos. Olga Martínez nos dice en relación con el beneficio de educación, ¿se debe pagar el 100% de la entidad educativa o se puede hacer un aporte parcial? No, tú puedes hacer un aporte parcial a través del programa de beca o crédito condonable, puede ser para el pago, por ejemplo, del 50%. ¿Sí? Entonces, eso no es requisito de operación de ese tipo de prerrogativas o alivios fiscales. Bien. Listo, doctora Juliana. Creo que con esto quedamos al día con la temática de hoy. Felipe, muchísimas gracias a ti, a Estudio Legal, por habernos acompañado en esta sesión. Efectivamente, pues ya llegamos al final del espacio que teníamos previsto para responder preguntas. Muchísimas gracias, Felipe. Y a todos nuestros asistentes quería indicarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y canales digitales a través de los cuales permanentemente estamos realizando convocatorias de eventos y contenidos similares para aportar valor a sus organizaciones. Y del mismo modo, recuerden que al final tenemos la encuesta de satisfacción, entonces los invito para que una vez finalice la sesión nos puedan diligenciar la encuesta y así evaluar e identificar oportunidades de mejora para próximos eventos. Muchísimas gracias, Felipe, y a todos nuestros asistentes por haberse unido a esta sesión a la que hemos convocado el día de hoy. Muchas gracias. Claro que sí, con el mayor gusto. Gracias, Felipe, y gracias a todos nuestros asistentes. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. No,